Hola codiscípulos y tutor, mi nombre es Omar Cárdenas Lara y el día de hoy vamos a analizar la introducción al análisis de circuitos ojo resistivos. Cuando éramos jóvenes y escuchábamos acerca del futuro de la tecnología, siempre nos imaginábamos los carros levitando y gente en patineta que levitaba. Nos imaginábamos muy lejos, sin embargo, estamos muy cerca. Más adelante veremos cuán cerca estamos. Pero antes, vamos a analizar cuatro conceptos fundamentales de los circuitos eléctricos. Una pregunta hecha por el tutor, la que vamos a responder y vamos a dar 3 ejemplos de ella. Empecemos. Lo primero que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de corriente eléctrica es la resistividad. De hecho, el título del documento era Circuitos eléctricos resistivos. ¿Pero qué es la resistencia? ¿Qué es la resistencia en la electricidad? Bueno, hay una definición que es la propiedad que tienen los materiales de oponerse a la circulación. Esta la pregunta: ¿con cuánta facilidad pasa una corriente por un cable? ¿Muy fácil o es muy difícil que los electrones pasen por el cobre? ¿Es fácil o muy difícil que... Entonces es difícil que pase, pero si es poca, es fácil. Hay que tener muy en cuenta este concepto porque la pregunta hecha por el tutor en el foro tiene mucho que ver con este concepto. El siguiente concepto es la densidad de corriente. La densidad de corriente tiene que ver con el número total de electrones que pasa por un conductor en un área, en un espacio de tiempo, ¿sí? ¿Y por qué decimos que en un área? Porque como vemos en la ilustración, aquí alcanzamos a ver la densidad de la corriente, que es un vector porque tiene dirección, ¿sí? Mientras la corriente va de izquierda a derecha. Y aquí tenemos un pedazo que este recuadro que está aquí viene siendo nada más y nada menos que la densidad de corriente. Otra cosa importante e interesante que tenemos que conocer es la potencia eléctrica. Esta viene medido en watts o watts. ¿Qué es la potencia eléctrica? Para explicar la potencia eléctrica, primero tenemos que tener en la mente lo que es la energía. Para la física, la energía es la capacidad de realizar un trabajo. Si cualquier trabajo, algo que realice un trabajo, tiene energía. Y en la vida real, en la naturaleza, podemos definirlo como un recurso natural que tienen los seres vivos. Cualquier cosa actualmente tecnológica necesita un sistema para extraer la energía, transformarla y darle uso. Por poner un ejemplo, nosotros trabajamos y consumimos alimento y ese cuerpo, ese sistema lo convierte en energía y esa energía nos ayuda a realizar un trabajo. Ahora bien, potencia en relación a la energía. Bueno, es la relación que hay, pero con el tiempo, es decir, la velocidad en la que se consume la energía. Eso es potencia. ¿Con cuánta velocidad se consume la energía? La respuesta está en vatios. Si nosotros queremos saber cuánta energía consume un aparato electrónico, en la parte de atrás aparece de hecho un bombio amarillo que consume 100, por ejemplo, 100 watts. Ese lo sabemos porque la velocidad se multiplica la potencia, el tiempo, perdón, por la energía que viene dada en julios. Se hace esa multiplicación y se obtiene la potencia eléctrica. El siguiente concepto puede parecer un poco diferente a los demás, pero es de los más importantes. Es la fuerza electromotriz. La fuerza electromotriz es la corriente, es básicamente lo que permite que fluya la corriente
con símbolo I, por un conductor. Según Robert Boylestad, es toda causa capaz de mantener una diferencia de potencia, ojo, entre dos puntos, el inicio y el final de un circuito cerrado. La diferencia de potencia de una corriente eléctrica. Básicamente la fuerza electromotriz es la corriente eléctrica, es lo que permite que fluya en un material. Teniendo ya en cuenta estos 4 conceptos, la pregunta formulada por el tutor en el foro es: ¿en qué consiste el estado superconductor? Superconductor. Recordemos la conductividad eléctrica, de qué se trataba. Recordemos la definición de resistencia. A continuación vamos a ver una breve definición, la historia, aplicaciones y 3 ejemplos de lo que es un superconductor y en lo que se relaciona este. Así que vamos a entrar. Primero, ¿qué es un superconductor? Un superconductor, en estado superconductor, como su nombre lo indica, es un estado de la materia, así como lo es el sólido, como lo es el líquido, como lo es el gaseoso, como lo es el plasma. Es un estado de la materia. Y este estado de la materia se da en metales cuando se enfrían a su máximo enfriamiento, hasta donde más se puede enfriar un metal. Según la definición de Eléctricos 2019, que entre todas las definiciones dejan de ejercer resistencia al paso de la corriente eléctrica. Ojo, dejan de resistir a la corriente, no hay resistencia alguna. ¿Esto qué implica? ¿Qué significa para nosotros que un día no tiene resistencia eléctrica? Y además, ¿cómo podemos enfriar un metal tanto como para llegar a eso? ¿De algo sirve? Continuemos. Antes de empezar, quisiera analizar con ustedes una breve historia de cómo nació el superconductor. Para el siglo XIX, los científicos estaban muy metidos en la licuefacción de gases. Ya, por ejemplo, habían propuesto el licuado de viento, el licuado de aire. Además, ya habían licuado el oxígeno, ¿no? Pero el punto que llama la atención es cuando en 1908, este señor que vemos en la parte inferior derecha, Heiken Kammergin, licúa el helio. ¿Y esto qué significa? ¿Qué tiene que ver que haya licuado el helio? Bueno, como bien sabemos, el helio es uno de los materiales más fríos que hay en la naturaleza, a un punto de ebullición de 4.22 Kelvin. Para ponernos una idea de qué es eso, 4.22 Kelvin es menos 268.76 grados centígrados. Del 0 baja en negativo, como bien sabemos, la recta numérica llega a menos 268, es algo extremadamente frío. Por esto en el 1913 ganó el premio de física, porque además de descubrir que estos metales a ese estado tan frío no tienen a la electricidad, se dio cuenta que podían ser destruidas con un electrón, con algo magnético, es decir, podía manejar esta electricidad, pero murió y no pudo hacer más. Pero después, en 1933, tuvo que esperar más de 10 años para que 2 señores que vemos en la parte superior derecha, Wester Meissner y Robert Ochterfield, descubren algo impresionante. Descubren que en el centro del metal, en el estado de superconductividad, en el centro del metal, el campo electromagnético es cero. Su fluido es cero. Es decir, no hay magnetismo. Y si no hay magnetismo, hay levitación. Esto es lo que
conocemos como el estado Meyer o el estado Meyer-Ohfeld. Más adelante vamos a ver un ejemplo de esto. La pregunta que queremos responder es: ¿para qué sirve? ¿Para qué? ¿Por qué tanto revuelo? ¿Por qué se podría decir que es uno de los descubrimientos más asombrosos que hay en el siglo XXI? Los superconductores pueden funcionar como campos magnéticos porque sabemos del estado Meyer. Cuando hablamos de magnetismo siempre hablamos como de levitación, como de gravedad cero. Hablamos de cables de conducción que puedan tener esta propiedad, que no puedan tener resistencia, es decir, tal y como sale de la fuente eléctrica a la casa, llega, no se pierde absolutamente nada. Esto ahorraría mucho dinero y, ojo, ayudaría al medio ambiente. También podemos, como ejemplo, cables electrónicos con estas propiedades enfriadas al nitrógeno que podrían dar supercomputadoras cuánticas. Probablemente este sea la forma en la que se va a poder continuar con la investigación de la teoría de las cuerdas y los qubits de las computadoras cuánticas, utilizando este estado de superconductividad de los metales cuando se enfrían. Ahora, para poder saber más sobre las utilidades de estos metales, vamos a ver 3 ejemplos fundamentales. Para mí, me llamó mucho la atención los cables de HTS, o sea, cables superconductores. Observamos en la imagen cómo están hechos y diseñados. Estos cables obviamente conducen electricidad, obviamente, ¿no? Pero a diferencia de otros cables que al pasar los metros tienen que volverse otra vez a retransformar la energía y volverla siguiendo para utilizar estos cables, no solo mantenernos a una temperatura de menos 80 grados centígrados con nitrógeno líquido o helio líquido, activamos la superconductividad. Y entonces, ¿qué pasa con eso? Pues que no se pierde absolutamente nada, porque la electricidad viaja tal y como sale, llega a donde es. Como mencionamos antes, esto es bastante beneficioso. La electricidad, cuando se consume, se convierte en calor. Esto es muy importante porque ahorita mismo hay muchos accidentes y gran contaminación de redes de aluminio están perjudicando al planeta. De hecho, ya hay ciudades con este tipo de cables subterráneos. El siguiente ejemplo son los aerogeneradores superconductores. Imaginémonos una cisterna enorme, llena de energía, con una densidad de corriente altísima. Recordemos que es la densidad de corriente, la cantidad de electrones que pasan por un tiempo, un espacio determinado. Generación de campos magnéticos en los motores dentro de estas aspas hacen que cada aspa produzca mucho más energía de como normalmente se usa. Un molino superconductor podría ser entre 3 y 6 molinos convencionales. Y según estudios, un solo molino con esta tecnología, con este aerogenerador, puede dar electricidad incluso a 1000 casas. Estamos entrando al futuro. Y esto es un tema muy interesante y muy bueno que tengamos nosotros en cuenta. Por último, y para mí el que más da de cuenta el futuro ahora mismo, es el tren maglev de Japón. Este tren utiliza el electromagnetismo y la facultad electromagnética de los metales superconductores enfriados por helio para poder tener levitando este sistema de transporte. En el lado derecho vemos el tren y en el lado izquierdo vemos el tren que ahora está en China. Como bien sabemos y como hemos visto, la superconductividad, la conductividad y los circuitos eléctricos son fundamentales para el desarrollo actual del ser humano. Se ha convertido en parte de la sociedad actual. No podemos ignorar que esto es el futuro real. Como estudiantes de la Escuela de Ciencias Básicas de Tecnología e Ingeniería, debemos prestar la debida atención a estos temas y estudiar de manera consciente todos los problemas que atañen a los circuitos eléctricos conductores.